A ver, está el diputado nacional Rodolfo Tailade. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo va, Gustavo? ¿Cómo está viendo todas estas reacciones? Ya muchos todavía, como la Cámara del Crimen, declaran una acordada inconstitucional de algo que no se ve, las expresiones de los jueces de la Corte que amenazan y extorsionan a través de Clarín y La Nación. Bueno, un bochorno institucional, una muestra más de la decadencia del Poder Judicial argentino, que ya es irrefrenable, están cayendo a un abismo que jamás en algunos casos hubiésemos imaginado. El documento, la acordada que sacaron ayer los jueces de la Cámara denominada Cámara del Crimen, básicamente es un ataque a la democracia. ¿Cómo lo tengo que tomar? ¿Como una amenaza? ¿Que no tenemos que discutir nada en el Congreso? ¿Tenemos que pedirle permiso a ellos para discutir leyes, debatir? ¿Pero de dónde salieron? ¿Quién se piensan que son? Ellos tienen que dar respuestas a la sociedad. Ellos tienen que dar respuestas a la sociedad. No están ahí por el Espíritu Santo. Los puso la sociedad y le tienen que dar respuestas a la sociedad. Y la sociedad también nos puso a nosotros en el Congreso para discutir leyes que mejoren el servicio de justicia. Que dicho sea de paso, es absolutamente pésimo. Es un oprobio institucional que nuestro país tenga esta clase de jueces. Los jueces estos que están apareciendo ahora están básicamente defendiendo privilegios. Están defendiendo privilegios y están mostrando un desprecio absoluto por el poder legislativo, por la democracia en general, pero en particular por el poder legislativo y por el poder ejecutivo. Piensan que pueden gobernar la Argentina estos señores. Ahora es, por un lado, que haya dirigentes políticos de Cambiemos que están negando el debate, que yo acabo de decir, se están pegando un tiro en los pies, porque realmente no sé con qué cara después le van a ir a pedir el voto a los ciudadanos cuando no cumplen, pero que además se están dejando pasar por arriba, como usted muy bien dice, que es lo que yo un poco expresaba, que hay que ir a pedirles permiso para tratar y debatir políticamente una ley. ¿Qué estamos frente al gobierno de los jueces en la Argentina? Pretenden eso, Gustavo, pretenden eso. Algunos caraduras como Bruglia, por ejemplo, que le comento, metió un amparo, junto con Bertuzzi metieron un amparo en la justicia contencioso administrativo para frenar, escuche bien, para frenar la aplicación de la Constitución Nacional. Quieren que no se aplique la Constitución Nacional, que sus pliegos no vayan al Senado. El señor Bruglia no rindió un concurso en su puta vida. Jamás fue a rendir un examen a ningún lado para ser juez. Y nos viene a nosotros a buscar, a pretender darnos lecciones de democracia. Ese caradura, que además es un juez del lawfare, fue uno de los responsables centrales de la detención masiva de dirigentes políticos, de la violación del Estado de Derecho. Y los dirigentes políticos están acompañando este circo infame de los jueces, porque básicamente no tienen ninguna idea de qué hacer, como decía recién usted, Gustavo, replicando a Durán Barba, no saben qué hacer como oposición. Lo único que se les ocurre es acompañar a los medios y a los jueces. La verdad, también lo han hecho en los últimos 8, 10 años. No han hecho otra cosa que hacer seguidismo de esa gente. Así les va a ir. Así les fue. Lo sacamos a los 4 años a los votos y no van a volver más si siguen acompañando iniciativas que básicamente lo que buscan es restringir los derechos de las mayorías, que es lo que está buscando Clarín, Nación, los jueces, toda esta casta impresentable que busca reforzar privilegios que tenemos que desterrar definitivamente de la democracia argentina, como por ejemplo sus sueldos sin ganancia, como por ejemplo las 6 horas de trabajo, entre otras los 45 días de vacaciones, esos privilegios de esta gente que después a nosotros nos viene a correr con la República. Pero por favor, qué tupé que tienen estos alcahuetes de la Embajada y de Clarín.
No, y además es preocupante las presiones, ¿no? Yo decía al inicio del programa, las presiones que hay de la corpo mediática y de la justicia sobre la Cámara de Mar del Plata, por ejemplo, frente otra vez a la impresionante causa de Alejo Ramos Padilla, para salvar a un periodista procesado y para salvarlo a Stornelli, que el propio presidente el martes, cuando le hacíamos la nota, decía que era una vergüenza que el fiscal Stornelli, con el encubrimiento del procurador macrista Casal, siga siendo fiscal, ¿no? Exactamente, y hay doble presión sobre la Cámara de Mar del Plata. Los medios de comunicación, fundamentalmente Clarín, porque tienen a su periodista estrella procesado por extorsión y por formar parte de la banda del delincuente D'Alessio, pero al mismo tiempo el fiscal de la Cámara, el doctor Pettigiani, amparado por Casal, está pidiendo que la causa vaya al juzgado de Ercolini. Vaya a dormir ahí el sueño de los justos al juzgado de Ercolini. Y hace muy bien, Gustavo, usted en alertar sobre esta maniobra que se está implementando sobre la Cámara Federal de Mar del Plata. Todos tenemos que salir a defender que sea justo el fallo y que se recitan las presiones de esta gente, que lo único que quiere es la impunidad de todos los que están procesados puntualmente en esa causa, entre ellos el fiscal que siempre siguió sus designios, el doctor Stornelli, y el periodista estrella. Entre los dos armaron un montón de causas, apretaron a un montón de testigos, y la verdad que eso no puede quedar impune de ninguna manera. Sí, Tailade, buenas noches. ¿Qué posibilidades tiene de avanzar el juicio político contra el procurador interino Eduardo Casal? Bueno, vamos a ver. El procedimiento de juicio político es complejo porque primero tiene que haber un dictamen de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, va a llegar al recinto de diputados, tenemos que tener 2/3 para acusar y lograr que el Senado enjuicie al doctor Casal y eventualmente con 2/3 lo destituya. Son mayorías muy difíciles de lograr, pero la verdad que las causales que están apareciendo como justificación del mal desempeño o de la acusación por mal desempeño a Casal son muy contundentes. Más allá de que la más grave es el encubrimiento, la protección del doctor Stornelli. Ahora, ayer tuvimos un espectáculo denigrante en la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público cuando la valiente fiscal Gabriela Boquín, por primera vez en 4 años o en 5 años habla. Ustedes no conocían su voz, no conocían su cara, yo tampoco, porque con mucha prudencia durante muchos años guardó silencio, no apareció en los medios, trabajó incesantemente, pero a pesar de ese silencio fue amenazada permanentemente, hostigada, sufrió atentados, ella y su marido. Y el doctor Casal, ¿cómo la protege a Boquín? ¿Cómo la contiene? Haciéndole un sumario porque supuestamente le gritó a unas empleadas. Empleadas que además, ayer quedó claro con el testimonio de la fiscal, están siendo coaccionadas o por lo menos han sido sus testimonios totalmente direccionados en prejuicio de la fiscal. Lo de Casal es intolerable. Casal se tiene que volver a su trabajo, que es ser fiscal ante la Corte. Demasiado generoso el Estado argentino ha sido con un señor de estas condiciones para ponerlo en ese lugar, en el lugar de fiscal ante la Corte. Que se vuelva ahí, que transite sus últimos años antes de jubilarse, pero no puede estar un minuto más en la Procuración. Que nos ahorre al Parlamento todo este engorroso trámite del juicio político y que se vuelva a su lugar. Gracias, diputado. Gracias por seguir atentamente también estos temas. Hasta luego. Chau, Gustavo, un abrazo. Gracias. Bueno.